Welcome to the fifth and probably the last episode of our podcast. Bienvenidos al quinto y probablemente último de esta temporada de nuestro podcast. Welcome everybody, bienvenidos todos. Este es el quinto episodio y con esto cerramos el primer ciclo de nuestro podcast. En esta oportunidad presentaremos la última entrevista que tenemos sobre nuestro reportaje especial, que si no lo has visto, ve en estos momentos a nuestro canal de YouTube y podrás encontrar un video sobre cómo se está enseñando el inglés alrededor de Latinoamérica. Hey, no te olvides también de seguirnos en todas nuestras redes sociales y de darle like a todos los posts que estamos publicando en Instagram, TikTok, YouTube. También visita nuestra página web en Wix y no lo olvides, Mi Primer Nivel de Inglés busca cambiar las metodologías tradicionales en la enseñanza de un segundo idioma. Mi Primer Nivel de Inglés sigue practicando con nosotros. En esta oportunidad tendremos la última entrevista que realizamos para nuestro reportaje. Este docente viene de Chile y es un gran maestro. Tiene 6 años en la docencia y es probablemente de los pocos maestros que actualmente aplican la enseñanza Waldorf dentro de Latinoamérica. Él nos explicará cómo ha sido la recuperación de la educación tras la crisis de la pandemia. Nos ampliará un poco más sobre la docencia en Chile y nos narrará cómo es enseñar un segundo idioma en su centro educativo. Disfrútenlo. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Cristian Neira, coordinador del proyecto de Mi Primer Nivel de Inglés. Y en esta oportunidad, dentro de nuestro rango de entrevistas en docentes extranjeros, vamos a tener la oportunidad de estar junto a Miguel Beira, un docente de Chile que tiene 6 años en la docencia. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, gracias por la invitación, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Justo estabas ahí resaltando, son 6 años en la docencia, ¿cómo se sienten? Mira, se siente bien, agotante, agobiante, pero también reconfortable, que es lo importante, ¿cierto? Claro. Así que me sintió súper bien. Vamos a empezar entonces con esta ronda de preguntas. Esto es de parte de Mi Primer Nivel de Inglés, donde nuestra búsqueda es conocer muy bien la educación también, no solo en Perú, sino a nivel nacional, a nivel internacional, en este caso Latinoamérica. Vamos a empezar entonces como docente. Tú como docente, ¿cómo encuentras la educación en tu país? Mira, la educación dentro de Chile es una educación, la verdad, bastante desproporcional, en el sentido de que obviamente la gente que puede pagar una educación, ¿cierto? Son las personas que logran un mayor puntaje para optar a una carrera universitaria. No obstante, también existe la educación, ¿cierto? Municipal, ¿cierto? Que es la que el Estado se encarga para poder educar, ¿cierto? A este tipo de estudiantes. Y también nos encontramos con una educación particular subvencionada. ¿Qué quiere decir eso? Que son los niños o los padres, perdón, que no tienen tanto dinero para pagar una educación, pero que tampoco les gusta en este sentido la educación municipal. Claro. Entonces, optan, ¿cierto?, por pagar un poquito una cuota, un poco más de dinero, y entonces logran optar a este tipo de educación. Por lo tanto, tenemos estos 3 tipos de educación acá en Chile, que en realidad está súper marcado por la clase social, lamentablemente. Claro. Sabemos que obviamente con la llegada de la pandemia la educación tuvo un paro global. Global. Como lo que pasó, pero hubo una de las características que llegó con la pandemia fue el exceso, se podría decir, de metodologías teóricas que se llevaron en la educación. Y al momento en que hubo la reincorporación de estos alumnos, sobre todo al momento de lo que fueron los procesos prácticos, las dinámicas, las actividades como tales, tuvimos un gran descenso y una notable falta dentro de los jóvenes. ¿Tú cómo sientes que pasó esto en Chile?
La verdad que pasó similar, yo creo que en todos los países, ¿ah? O sea, fue un retroceso pedagógico en realidad gigante y agobiante también para los docentes. Si hablamos en cuanto a la educación de estudiante, podemos recalcar de que esta educación fue no tener escolaridad. Entonces, finalmente, claro, nosotros nos preparamos para poder sacar adelante el sistema educativo, no, yo creo que no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Pero se perdió también el tema del niño como infancia, o sea, el niño en cómo tratarse con los compañeros, o sea, Claro. los niños todos más salvajes, juegos bruscos, o sea, al principio, como le digo yo, era como una jungla prácticamente, Claro. era entrar al aula y que el niño se tiraba para acá, para allá, y entonces más que enfocarse en lo pedagógico, también nos enfocamos este año en lo que es normativa de aula, normativa de conducta y también normativa de pandemia. Entonces ha sido Claro. un año, la verdad, bastante agobiante. Una época de una nueva adaptación en realidad, ¿no? Una nueva vocación, exactamente, porque Es, tuvimos... claro, porque otro problema también que hubo fue con los padres, por ejemplo, ¿no? Llegamos a la nueva reincorporación poco a poco, obviamente, de las clases semipresenciales a presenciales en colegios. Tuvimos quizá creo que no sé si habrá pasado también en tu país, pero tuvimos este concepto de iniciar priorizando los cursos base o los cursos más importantes, ¿no? Entonces, algo que hay que destacar de esa frase o de esa palabra es que siempre se ven a cierta cantidad de cursos específicos como los más importantes, cuando en realidad todos los cursos que se llevan dentro de un grado o de un nivel escolar son importantes, ¿no? Tienen el mismo Exacto. peso y relevancia. Pero existe siempre esta perspectiva de que hay un curso más importante que otro, sobre todo en la mirada de los padres. Allá en Chile, ¿cuáles son los cursos que específicamente se mencionan como los más importantes? Bueno, acá los cursos que se mencionan más importantes siempre es lenguaje y matemática, ¿ya? Son las asignaturas que en realidad tú tienes más horas pedagógicas para poder, ¿cierto?, enseñar y en Claro. realidad se trata de todos los docentes en donde está enfocado ahí, ¿ya? Ahora, obviamente, acá en Chile ya no existe lo que se llama profesor generalista. ¿A qué me refiero con eso? Antes de la pandemia, antes del 2010, de hecho, cuando uno quería ser profesor, existía este tema de voy a estudiar pedagogía y la pedagogía era pedagogía general o te ibas como pedagogía en matemática, pedagogía en lenguaje, ¿verdad? Especializaciones, claro. Resulta ser que ya hace 5 años atrás, un poquito antes de la pandemia, yo creo que 2018, 2017, acá se empezó a hacer profesor de educación básica con especialidad en, Claro. ¿va? ¿Por qué? ¿Pero por qué se debe a esto? Porque había muchas personas que estudiaban, por ejemplo, pedagogía en matemática y estaban acostumbrados a trabajar con niños grandes. Entonces, en realidad, las técnicas, el tipo de enseñanza para trabajar con niños pequeños no existía y no ocurría. Claro. Entonces, claro, eso vendrían siendo como las asignaturas principales y la verdad que igual dependiendo del tipo de escuela, porque hay escuelas que tienen un enfoque, por ejemplo, de inglés, ya, estos todos colegios bilingües, entonces Claro. ahí también el enfoque viene siendo inglés. Justo hablando de eso en la sección del inglés, mira, como la situación obviamente tenemos que, si hablamos de una segunda lengua dentro de las currículas educativas, siempre está el inglés resaltando, eso no hay duda. Toda- de Entonces, todas maneras. ¿cómo es la situación de un segundo idioma o lengua extranjera dentro de la currícula educativa de tu país? ¿Cómo está dentro de ese sílabo de esa currícula? La verdad que todos los colegios acá tienen inglés, ya está incluido dentro de la malla, por ejemplo, en lo que los niños tienen que aprobar como asignatura como tal. Ya la segunda lengua acá es inglés. Pero resulta ser que este inglés, por más que se pueda pasar, por más que el niño pueda aprender algo, el niño no sale siendo un bilingüe. ¿Ya? Yo te estoy hablando de manera como tal, porque Claro. en un colegio donde tenga enfoque inglés, o sea, hasta lenguaje y matemáticas se lo van a hacer en inglés. Entonces, resulta ser que en este otro tipo de realidades, ¿cierto? Que es la que tenemos nosotros inserta, que es la educación municipal, la educación particular subvencionada, no tiene un enfoque como tal como asignatura en inglés. Por lo tanto, claro, el niño sale, ¿cierto? Con las condiciones de poder entender, pero
no hablarlo. Entonces falta ahí un poco más de colocar, ¿cierto?, en esta malla curricular de los colegios, más listening, por ejemplo, más didáctica en este sentido para que el niño vaya No hay un aprendiendo. balance correcto en esos No aspectos. hay un balance correcto, exactamente. Mira, te pongo en contexto en caso de Perú, ¿no? En el caso de Perú lo que ocurre con el inglés es que en el nivel del ministerial, como tú dices, pero municipal, aquí le decimos público, colegios públicos, ocurre que los niveles secundarios sí tienen un profesor de inglés, más nivel primario no siempre cuenta con un nivel de inglés a nivel Wow, público. En el wow. caso de los colegios privados, muchos, o por no decir casi todos los colegios, no cuentan con un profesor dentro de planilla, porque al profesor, el profesor de inglés es contratado por los padres, en muchos casos dentro de las escuelas privadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que usualmente cuando los padres no cumplen con los pagos a tiempo, muchas veces los profesores ya tienen su educación, pueden retirarse a mitad de año o pueden irse incluso un mes antes de terminar. Entonces, estamos viendo dentro de Perú que en la situación de un segundo idioma no se está priorizando como tal, no se está teniendo un correcto avance de la educación. ¿Qué tanto se prioriza en caso de Chile un segundo idioma? Sí se prioriza. Sí se prioriza, porque todos los establecimientos tienen este segundo idioma. Ya sí o sí va en lo que te digo yo, como en los programas que te presenta la escuela Claro. como asignaturas principales. Inglés siempre va a estar, ¿ya? Ahora, dependiendo también el tipo de escuela, como te lo mencionaba anteriormente, porque acá también hay escuelas francesas, escuelas italianas, que son otro Claro. tipo de idioma que en realidad no les interesa el inglés. Pero dentro del sistema educativo, dentro de los programas de estudio que tiene Chile, sí o sí está inserto el inglés. Es una asignatura que el niño, en teoría, debería aprender. Obligatorio, se puede decir, que en teoría Por debería ser obligatorio. Y prioridad. de hecho el inglés viene bueno, nosotros tenemos 4 niveles educativos, ya tenemos educación parvularia, tenemos educación básica, que es la primaria, tenemos la educación media, que vendría siendo la secundaria, y después vendría siendo el nivel superior, ¿ya? Ahora, dentro de todo está inserto el inglés, Claro. o la segunda lengua, claro. Se sabe obviamente que para todo tipo de educación siempre va a haber un área teórica y un área práctica. Exacto. Entonces, pero las metodologías actuales, vamos a decirle actuales, entre comillas, dentro de los colegios, siempre han mantenido la prioridad dentro del área teórica, sobre todo porque la misión, entre comillas, del docente es dar la información al joven para que la procese. Pero, ¿tú cómo consideras que estos métodos, y sobre todo viendo ya que últimamente se están mejorando estos métodos, agregando áreas prácticas, didácticas, momentos participativos, pero cómo consideras tú que los métodos actuales de enseñanza funcionan en los alumnos? Disculpa, qué fue lo último que me dijiste, Cristian? ¿Cómo consideras que los métodos actuales de enseñanza funcionan en los alumnos, en los estudiantes? La verdad que yo siempre he dicho, bueno, que yo me considero un profesor moderno porque soy de los últimos que salieron, ¿ya? Yo siempre he dicho de que en la nota o en la calificación que un niño tiene como tal no representa lo que un niño sabe. ¿Por qué te lo digo? Porque de repente un niño puede tener una mala evaluación, por ejemplo, una nota deficiente, pero realmente después tú le preguntas vía oral y el niño lo explaya bien y lo sabe, Exacto. ¿ya? Entonces, claro, le puede jugar los nervios, le puede jugar una mala pasada, quizá tuvo un mal día o durmió mal en la noche. Entonces, yo siempre he dicho que la calificación no objeta en cuanto a aprendizaje de cada estudiante. Ahora, ¿cómo uno sabe si la metodología funciona o no? Bueno, yo creo que hay tres fundamentos que yo te puedo decir. El primero, que yo siento que un niño cuando aprende, o tú te das cuenta, en realidad el curso aprendió como tal, es, no, primero las calificaciones, ¿verdad? Ahí tú ya sabes y dijiste, esta es la estrategia que sirve, bien. Segundo, como tipo de estrategia que puede aprender un niño, es todo lo que tiene que ver con lo visual. O sea, si tú vas a hacer una clase, y dictar una clase, en el fondo en un pizarrón, o sea, finalmente estás siendo un profesor normalista y Claro. estás acomodándote a un plumón y a una pizarra. Tú tienes un montón de metodología, o sea, podemos utilizar la metodología de la gamificación, de lo visual, de un video, ¿sí? Entonces hay tanta metodología, entonces
y también llevar toda esta enseñanza o todo este aprendizaje en el niño con cosas cotidianas que a ellos le han pasado. Supongamos, si a un niño le cuesta las matemáticas, pero tú sabes que a Rodolfo le gustan las manzanas, entonces tú empiezas a decir, Rodolfo comió 3 manzanas, pero resulta Claro, ser que Spider-Man le quitó 2. ¿Cuántas quedan? Y entonces todo, ¡oh! Es que a mí me gusta Spider-Man y bla, bla, bla. Entonces ya, ¡pum! Entonces sacaste ese aprendizaje que tú estás buscando en cada estudiante. claro. Y es algo que se resalta bastante, sobre todo cuando ya vemos sobre el nivel de participación de los alumnos, ¿no? Creo que es un El nivel de indicador de que parte. está teniendo éxito. Poniéndote un nuevo contexto peruano, en muchos de los recientes estudios se reveló que solo 4 de cada 100 peruanos son capaces de dominar apenas un 50% el idioma inglés. No tienen el dominio completo. Apenas 4 de 100. Muchos de estos resultados resaltaron que muchos de estos estudiantes, muchas de esas personas que recién se pusieron a estudiar inglés, lo hicieron a partir de los 15 a los 18, esperando Wow. muchas veces el nivel superior para poder recién entrar a este nuevo espacio que es el inglés, teniendo resultados que obviamente ya vemos cómo es actualmente. ¿Tú cómo crees? ¿Cuál crees que es la clave para una educación superior, sobre todo hablando de un nivel, de un idioma, de un segundo idioma? Yo creo que la técnica o lograr este enfoque de que los alumnos, de que los niños aprendan, ¿cierto? Un segundo. A ver, partamos con que es lo ideal, ¿ya? La Claro, segunda lengua más fuerte del mundo es inglés, tengámoslo claro. Los americanos, ¿cierto? O toda esta gente que viene a Estados Unidos y como tal, están esparcidos por todo el mundo, sobre todo en América Latina, ya esta gente que viene, científico, a estudiar acá, ¿cierto? No solamente en Chile, sino que en Colombia, Brasil, bla, bla, bla. Entonces, yo siento que es primordial saber el segundo idioma. Ahora, ¿cuál es la técnica? Implementar una segunda lengua desde los 4 o 5 años, o sea, desde que están en jardín. Yo no sé, claro, allá se llama educación parvularia. Desde ahí, ya, o sea que, y en realidad, ahí tenemos el problema. ¿Por qué tenemos el problema? Porque en las universidades, o sea, en el pregrado, cuando uno estudia pedagogía y sobre todo educación parvularia, que son las profesoras que trabajan con niños de 5 o 4 años, no les enseñan eso. claro, Porque no está en la malla curricular. O sea, esto ocurre en Chile, no sé si ocurrirá en Perú, yo creo que lo más probable es que también. claro, sí. Entonces, ahí está el problema, ¿me entiendes, Cristian? Entonces yo siento que debería implementarse desde chicos, o sea, desde los 4 o 5 años, porque se le va a hacer costumbre el hablar otro idioma y que tengo que estudiar igual y darle la misma importancia desde un inglés, matemáticas, ciencias naturales, química, la misma importancia. Entonces, ahí está el problema. Muy bien. Ahora vamos a terminar esta entrevista. Nuevamente, muchas gracias, Miguel. De nada. Con esta última pregunta que creo que es la más importante para ti como docente. Como docente, como profesional de 6 años, ¿cuál es tu misión y visión que tienes hacia los alumnos? Mira, la misión que tengo yo dentro de los estudiantes es que lograr un aprendizaje significativo dentro de todo ellos, ¿ya? No simplemente es el enseñar, sino que el niño disfrute, el disfrute de cada estudiante en una sala de clases. ¿Ya? Esa es mi misión en realidad. Mi misión es educar de una forma didáctica, de que el niño vaya aprendiendo de manera, con la gamificación, con ejemplos cotidianos de cada uno de ellos, ¿ya? Y la visión que yo tengo en cuanto a los estudiantes es que claramente pasar todos los contenidos que tengan que ser, que están dentro del programa de estudio, pero de una forma lúdica. Yo creo que por ahí va mi visión y Claro. la misión. ¿Mm? Bueno, muchas gracias de verdad, Miguel, por estar con nosotros. Esto ha sido una muy interesante conversación, de verdad. Me sorprende mucho conocer sobre todo el nivel de educación de otros países. Como sabes, el tema del inglés aquí está muy descuidado, pero obviamente hay proyectos como mi primer nivel de inglés que está intentando cambiar. Es quizás este proceso que está viéndose muy entorpecido, sobre todo teniendo este post pandemia, ¿no? Exacto. Un último mensaje que podrías darle, sobre todo a los docentes que nos están viendo.
Un último mensaje a todos los docentes que nos están viendo, que nada, yo sé que el reintegrarse, ¿cierto?, dentro del aula, porque nosotros estuvimos trabajando vía online en pandemia, ha sido súper agobiante. No simplemente el tema de lo pedagógico, sino estamos hablando del trabajo administrativo, de lo que uno tiene que cumplir como profesor. No desanimarse, encontrar tu lugar. eh, Tarde o temprano uno como docente va a encontrar su lugar y van a reconocer tu trabajo, así que sin sentirse triste, si no resulta, no resulta, son experiencias que uno tiene que ir acumulando y nada, pues darle un ánimo, un beso y un abrazo a toda esta gente que nos va a ver y nada, pues que vivan, si nosotros estudiamos la pedagogía, esa magia tiene que estar, no tiene que desaparecer, por más que el sistema nos agobie. Hay que sacar adelante a los niños, eso. Bueno, eso ha sido todo por nosotros. Mi nombre es Cristian Neira y he estado en compañía de Miguel Beira desde Chile. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y un gran abrazo. Y este ha sido mi primer nivel de inglés en una búsqueda de la docencia en otros países. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos. Gracias. Besote. Gracias. Besote, amigo. ¿Te gustó el video de hoy? No te olvides darle like, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi primer nivel de inglés sigue practicando con nosotros.